gloria a Dios. Pero damos gracias a Dios, amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia enseña que Dios es un Dios de milagros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis vemos revelado el propósito de Dios para ministrar a las personas necesitadas. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida en plenitud. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, la Biblia dice: amado, yo deseo, es mi voluntad, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese verso tan simple revela la voluntad de Dios para nosotros. Ahí dice bien claro que Él desea, es su voluntad, que seamos prosperados materialmente, espiritualmente y con salud. Esa es la voluntad perfecta de Dios. O sea, ese es el resumen del jardín del Edén antes de la caída. Ustedes saben que cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, antes de pecar, vivía una vida plena. Vivía una vida espiritualmente plena porque Dios se paseaba, no había pecado. Y como no había pecado, no había las consecuencias del pecado, la enfermedad, y estaba en un jardín de abundancia, tenía ahí todo lo que necesitaba. Así que cuando Dios creó al hombre y lo puso ahí, dice que lo que Él hizo fue bueno. Así que esa es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, para que podamos ejercitar nuestra fe al pedir a Dios que nos bendiga. Porque el enemigo de las almas, que desde el principio trató de engañar a Adán y a Eva, todavía sigue actuando para tratar de engañarnos. Y Jesús dijo en Juan 10:10 que Él viene para hurtar, matar y destruir. Si viene para hurtar, Él quiere robarnos las bendiciones de Dios. Y entonces no podemos permitir eso. La Biblia dice: no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Satanás no puede al creyente tocarlo, no puede hacer sobre él nada a menos que Dios le permita eso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros tenemos un cerco alrededor nuestro que Satanás no puede atravesar, a menos que Dios le dé permiso. Satanás no puede atravesar ese cerco, porque somos de Cristo. Y mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. En Job 1:10, cuando Satanás trató con Job, él le dijo a Dios: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? En otras palabras, dijo: él tiene un cerco alrededor, yo no puedo entrar. En el Salmo 5:12 dice la Biblia: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás a tu favor. Ahí está, hay un escudo alrededor del justo que el diablo no puede atravesar. Y en el Salmo 3, verso 1 en adelante, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él en salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bendito sea Dios. Claramente la Biblia habla de que el creyente tiene escudo alrededor que el diablo no puede atravesar. Ahora, ¿cómo el diablo puede operar en contra del creyente? La mejor forma que el diablo ha conseguido, y es la que Dios le permite, es lanzar dardos de fuego a nuestra mente. Las maquinaciones de Satanás. Esa es la única forma que Satanás puede bregar con el creyente, lanzándole pensamientos negativos, para que el creyente entonces no discierna esos pensamientos, sea tentado y también de esa forma robarle la bendición de la plenitud de lo que Dios quiera hacer con la vida del creyente. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás.
Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Satanás ni a los demonios. Hay creyentes que le tienen miedo a Satanás, miedo a los demonios. Pero usted no tiene que tenerle miedo a Satanás ni a los demonios. Al único que usted tiene que tenerle miedo es a usted mismo. Bendito sea Dios. A nuestra naturaleza humana, carnal. Yo lo bauticé Adancito porque viene de parte de Adán, o Evita en el caso de las hermanas. Pero nosotros tenemos otra naturaleza que es cristianito o cristiana, y esa naturaleza espiritual dada por Dios nos ayuda a combatir a Adancito y a Evita. Pero ese nos puede destruir. Nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos carnales que traen esos dos agentes. Pero en cuanto a Satanás, no tenemos que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, Él protege nuestra vida. De la única forma que el diablo puede atacar nosotros es si nosotros violamos los mandamientos de Dios. Hay dos territorios. Está el territorio de Dios y está el territorio de Satanás. Cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, de ese territorio de Satanás, al reino de Dios. Hay dos reinos y hay dos poderes, Dios y Satanás. Si nosotros atravesamos el territorio de Dios y nos vamos al territorio de Satanás, bueno, ahí tenemos problema, porque ahí Satanás puede tener control sobre nuestra vida si le abrimos la puerta. Como en el caso de Saúl, por ejemplo, que dice la Biblia que un espíritu malo de parte de que Dios permitió venía sobre él porque él desobedeció a Dios y pecó contra Dios. En esos casos, pues somos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero esto no quiere decir que no fallamos, porque todos fallamos. Pero hay una diferencia entre practicar el pecado y cometer el pecado. Tratando de buscar a Dios a veces fallamos. Una mirada, un pensamiento, alguna acción, podemos fallar. La Biblia dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, es mentiroso, porque todos fallamos. Pero al creyente Dios ha provisto un medio para santificarnos, y es la confesión de nuestros pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando reconocemos que hemos fallado, no perdamos tiempo, vamos inmediatamente al Señor, porque la Biblia dice que Jesús vive para interceder por los que por Él se allegan a Dios. Y cuando pedimos perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El problema es cuando se sigue practicando el pecado, sigue cometiendo el pecado, porque un abismo llama a otro abismo, dice la Biblia. Un pecado a otro pecado. Pero si nosotros estamos sirviendo a Dios, amamos al Señor, estamos esforzándonos por vivir para Dios, puede ser que en un momento dado fallamos, pero si confesamos nuestros pecados, Satanás no puede contra nosotros, no tiene parte ni arte contra nosotros. Entonces no hay que tenerle miedo a Satanás, amén. Pero es importante que nosotros, vuelvo y repito, discernamos los pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente van a venir tres tipos de pensamientos. Vienen nuestros pensamientos humanos, porque somos humanos y Dios nos dio un cerebro para que actuemos en este mundo, aunque a veces yo pienso que hay gente que no usa mucho el cerebro, pero bueno, esa es otra cosa, bendito sea Dios, amén. Dios nos dio una mente para nosotros analizar las cosas. Pero además de eso, cuando somos creyentes, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene la mente de Cristo, dice la Biblia. Que otra vez algunos no la usan, pero es de ellos, bendito. Está ahí, está disponible, bendito sea Dios. Y además de eso vienen los pensamientos del enemigo, las maquinaciones del enemigo. Entonces tenemos que visualizar, analizar qué tipo de pensamiento hay en nuestra cabeza. No podemos evitar, como alguien dijo, que los pájaros de los malos pensamientos revoloteen por encima de nuestra cabeza, pero podemos evitar que se asienten y coloquen un nido. La mente es como un pasillo, tiene dos puertas a los extremos y una en el medio. Así yo lo visualizo. Vienen los pensamientos por una puerta
Y no podemos permitir que se paren en el medio, porque si se paran en el medio, abre la puerta central que lleva al corazón. Y si vamos y permitimos eso, Jesús dijo, del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y estas cosas contaminan al hombre. Y si permitimos que el pensamiento se anide, aún no hay que practicar la maldad. Porque Jesús dijo, si alguno mira a una mujer, por ejemplo, para codiciarla, ya adulteró con ella. Si alguno en su corazón tiene odio contra su hermano, es un homicida, sin cometer el pecado, porque baja al corazón y mancha el corazón. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, tan pronto discernamos el pensamiento, la maquinación de Satanás, que entra por una puerta, abrirle la otra puerta y ordenarle que salga de nuestra cabeza y no permitir a un pensamiento negativo en nuestra mente. Bendito sea Dios. Porque nuestra mente no es un zafacón. Tenemos la mente de Cristo y hay que mantener esa mente de Cristo activa y que el espíritu no se contamine ni se contriste. Amén. Tenemos que mantener nuestra mente en la mente de Jesús. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55 del libro de Isaías, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, y por ende vuestros caminos no son mis caminos. Como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí tenemos que entender eso bien claro, que los pensamientos de Dios a veces no son nuestros pensamientos. Y la Biblia bien claro dice en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en él, así es él. Nosotros somos lo que pensamos. Así que es importante lo que hay en tu mente, lo que tú piensas, porque el pensamiento va a ejecutar la voluntad. El pensamiento podemos decir que son las oficinas centrales de nuestra mente. Podemos decir en términos tecnológicos que el pensamiento es el disco duro de nuestra computadora. Ahí discernimos lo que vamos a hacer. Y nosotros actuaremos en base a lo que pensamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué cosas están en nuestra cabeza, qué cosas están en nuestra mente, porque eso va a ejercer voluntad en tu vida. Tú vas a hacer lo que tú piensas. Ahí lo dice claro la Biblia. Como el hombre piensa, así es. Tú eres lo que está en tu mente. Así que cosas están en tu mente, es importante. Entonces hay un verso bien importante que me gusta mucho en Romanos capítulo 12, verso 2. Mira lo que dice Dios. Dice, por esa razón que acabo de decir, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces este es el llamado de Dios para nosotros. No conformarnos con nuestros pensamientos, no conformarnos con los pensamientos del enemigo, sino renovar nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Con los pensamientos de Dios. ¿Y dónde se expresan los pensamientos de Dios? En su palabra, en la Biblia. La Biblia expresa la mente de Dios. La Biblia expresa los pensamientos de Dios. Por eso es que es importante leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, vivirla, meditar en ella. Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú eres un estudioso de la Biblia va a formar en ti la visión de Dios correcta, la mente de Cristo. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchísimos cristianos que están pereciendo en su vida espiritual porque simple y sencillamente no tienen el conocimiento correcto de lo que es Dios, de la visión de Dios en su vida. Y por eso no pueden vivir una vida en plenitud. Ellos están en la iglesia, ellos aceptaron a Cristo, ellos están en el Evangelio,
Pero no es solamente vivir de esa forma, es, como dice ahí, tratar de buscar la voluntad de Dios, no la permisiva, porque hay tres voluntades de Dios: la voluntad de Dios normal, la voluntad permisiva, pero ahí dice el versículo de Romanos que hay una buena, agradable y perfecta. Entonces, el llamado de Dios para el creyente es que no se conforme con la voluntad normal. Bueno, la gente dice, bueno, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permite. Ok, esa es una voluntad. O dice, bueno, a aquel le pasó eso, ¿y por qué le pasó aquello? Bueno, Dios no nos hizo robot para controlarnos. Él nos dio libre voluntad. Tú puedes hacer las cosas que tú quieras y puedes hacer algo. No necesariamente todo lo que tú haces es porque Dios lo quiere. Esa es una voluntad permisiva de Dios. Pero está la buena, agradable y perfecta. Y esa es la meta del creyente: alcanzar vivir en esa plenitud de Dios, en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad se expresa en la Biblia. Cuando conocemos la Biblia, cuando leemos, estudiamos, meditamos, vivimos la Biblia, estamos siempre familiarizados con eso, oímos la palabra, eso va formando nuestra mentalidad. Y como dije, la mentalidad forma nuestro carácter, nuestra forma de ser. Entonces tenemos que renovar nuestra mente para poder vivir en esa plenitud de Dios. Porque de otra forma no podemos vivir en la plenitud de Dios. Gloria. Viviremos una vida cristiana o permisiva de Dios, no en la plenitud de Dios. Esa es la diferencia entre la gente que ve la gloria de Dios y los que no pueden ver la gloria de Dios. Hay gente que dice, ¿por qué yo no veo la gloria de Dios? ¿O por qué yo no veo milagros en mi vida? ¿O porque Dios no escucha mi oración? ¿O porque yo no vivo una vida plena en el Evangelio? ¿O porque yo no tengo victoria sobre las tentaciones? La diferencia es sencilla. Es que necesitas renovar tu mente para comprender la voluntad de Dios. Porque eso además va a ser la brújula de tu vida. Va a establecer la meta hacia dónde tú te encaminas. Y desde que te levantas por la mañana, si estás renovado con la palabra, sabes quién es Dios, sabes quién eres tú, y te mueves en esa dimensión y alcanzas la plenitud de la vida cristiana en el Señor. Bendito sea Dios. De otra forma no vas a conseguir eso. Es como cuando vino la mujer sirofenicia al Señor y le pidió un milagro. Ella no era creyente y el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella le dijo, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y hay creyentes que yo los visualizo de esa forma. Están debajo de la mesa de Dios, debajo de las bendiciones de Dios, pidiendo migajas, pidiendo cosas que realmente no son la voluntad de Dios. Hay que orar. Yo creo mucho en la oración, pero la Biblia dice, pedid y no recibís porque pedid mal. No es solamente pedir, hay que pedir correctamente. Y Santiago capítulo 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado para otro. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que pedir, pero saber cómo pedir, y pedir con fe si tú quieres recibir. Si estás debajo de la mesa pidiendo una migaja, Dios no da migajas a sus hijos. Porque nosotros somos hijos legítimos de Dios por la sangre de Cristo y tenemos todas las promesas de Abraham, dice la Biblia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos redimió de toda maldición, hecho por nosotros maldición, para que nosotros disfrutemos de la plenitud de todo lo que dice la Biblia. Yo no soy uno que está debajo de la mesa buscando migajas. Tú no eres un creyente que estás debajo de la mesa pidiendo migajas. Dios no te va a dar migajas porque sería Dios miserable. Y Dios no es miserable con sus hijos. Así que le dice a esos creyentes, no seas malcriado, no estés pidiendo migajas, porque yo soy amor, misericordia y tengo plenitud para ti. Si quieres comer, siéntate en la silla y come de los manjares delicados que yo
compré para ti en la cruz del Calvario. Pero eso se consigue cuando nosotros renovamos nuestra mente. Y hay una importancia de la Biblia. A mí me llama tanto la atención cuando veo la mayoría de los creyentes no leen la Biblia. No la leen. ¿Y cómo tú sabes que no leen la Biblia? Cuando hablan, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando oran, inclusive cuando testifican, uno se da cuenta que no conocen la Biblia. Dice, como dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando tú hablas, cuando tú testificas, cuando tú oras, si eres un hombre, una mujer que conoce la Biblia, conoce tus derechos, conoce la plenitud de Dios y no estás pidiendo migajas, ni hablando en términos negativos de derrota o de la autoridad de los demonios o Satanás sobre tu vida. Cuando tú estudias la palabra y la conoces, tú hablas como un hijo legítimo de Dios, como un príncipe de Dios, como una princesa de Dios, porque conoces tus derechos, conoces lo que Cristo hizo contigo y simplemente te pones de acuerdo con Dios. Bendito sea Dios. Y esa es la forma que tú puedes discernir cuando un creyente conoce la Biblia y no la conoce. Y es un problema, porque Satanás te roba el tiempo y la bendición para que te alejes de la Biblia. Tú puedes estar frente a la televisión horas y el diablo no le molesta. Puedes estar en las redes sociales horas, días, como digo, y el diablo no le molesta. Y sigue viendo videos uno y video otro. Muy bien, el diablo no le molesta. ¿Por qué? Porque estás robándote el tiempo de la palabra de Dios. Y eso te hace vulnerable al enemigo. Porque si no conoces tus derechos, el diablo puede minar tu vida, robarte la bendición. Ahora, cuando tú leas la Biblia, sea en el libro o en la aplicación, eso no hay problema. Pero que leas la Biblia, que estudies la palabra de Dios, ahí el diablo entonces se pone nervioso contigo. Bendito sea Dios. Porque dice, este es un potencial enemigo mío. Porque este va a encontrar la verdad de Dios que se expresa en su palabra. Y este va a trastornar mi imperio. Bendito sea Dios. Usted decide, y Dios no lo obliga, pero las consecuencias las paga uno, sea para bien o para mal. Si no te dedicas tiempo a conocer la Biblia, a renovar tu mente con la palabra, te va a ir mal. No es la perfecta voluntad de Dios, la voluntad permisiva, pero Él te está hablando, Él te ha hablado. Y si no te ha hablado hasta ahora mismo te está hablando a través de mis labios, bendito sea Dios. Para que tú elijas qué vas a hacer. Si vas a seguir con los pensamientos naturales, los pensamientos del diablo, o te decides en profundizar en la palabra de Dios, conocer los derechos de Dios, conocer quién tú eres y vivir una vida en plenitud. Eso va a formar en ti una personalidad espiritual. Eso es lo que nos forma, ese es el propósito de Dios, formarte como un guerrero de Dios en plenitud para que puedas conquistar el territorio del enemigo. Y cuando tú logras eso, Satanás va a temblar, los demonios van a temblar, Satanás va a tenerte miedo, terror. Y cuando una persona no entiende eso, a veces hay personas que cuando uno habla estas cosas, miran a uno medio raro, como queriendo decir, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué se cree este? Ahí se nota que no conoce la Biblia, que no conoce las promesas de Dios. Yo no estoy diciendo algo que yo me inventé, yo no estoy diciendo algo que yo escribí. Yo estoy poniéndome de acuerdo con lo que Dios dijo y con lo que Dios escribió en su palabra. Simple y sencillamente yo le dije a Dios un día, Dios, yo no entiendo bien muchas cosas, no me siento a veces en esa forma, pero si tú lo dices, tú eres verdadero, todo hombre mentiroso, y yo acepto tu palabra y creo tu palabra y voy a vivir de acuerdo a tu palabra y voy a pensar como tu palabra y voy a hablar como tu palabra, porque esa es la verdad de Dios. Dios es el creador de la palabra, bendito sea Dios. Así que simplemente yo me pongo de acuerdo con Dios y renuevo mi mente. ¿Qué formó eso? Me formó una personalidad espiritual. Que ahora no le tengo miedo a los demonios, ni le tengo miedo al diablo,
por más bulla que haga, no hay que tenerle miedo al diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice Lucas capítulo 10. Porque el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Así que simplemente yo le digo al diablo, vete a tu lugar legal que Dios ha conferido y que me ha otorgado, debajo de mis pies. Si tú lo quieres tener en las rodillas, en el pecho, en la cabeza, eso es tu problema. Satanás tomará todo lo que tú le des, le permita y algo más. Bendito sea Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. Así que no puedes ir a Dios a quejarte, Señor, porque tú no me oyes, porque yo no veo la gloria de Dios en mi vida, porque aquel creyente la ve y yo no, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene niños bonitos ni niñas bonitas. Si llenamos los mismos requisitos, tendremos los mismos resultados. Si tú aceptas lo que dice la Biblia y te dejas llevar por eso, tú también vas a vivir en la vida victoriosa de plenitud. Porque esa es la buena voluntad de Dios para todos los creyentes. Amén. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que formemos una visión de Él. ¿Quién es Él? Me gusta una escritura que dice en 2 de Pedro capítulo 1, dice que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó el precio del pecado para librarnos del infierno. Pero no solamente eso, dice la Biblia que cuando Él murió allí, dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Él pagó el precio de la enfermedad para que nosotros no llevemos el pecado ni llevemos la enfermedad. Pero más aún, dice la Biblia, exhibiendo a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando resucitó de entre los muertos, venció al el postrer enemigo que era la muerte. Y cuando se enfrentó a sus discípulos, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora aquí el que manda soy yo. Ahora el diablo no tiene la autoridad que yo le di a Adán, que se dejó robar. Ahora las tengo yo, pero yo no las necesito. Yo voy para el cielo. Pero les dijo: tengan esa autoridad. Les doy la autoridad. Les confiero la autoridad. A los que creen en mi nombre prediquen el evangelio y liberten a los perdidos. A los que creen en mi nombre echen fuera a los demonios. A los que creen en mi nombre pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Él compró todo eso para mí. Yo no lo podía comprar porque era a precio de sangre inmaculada de Jesús, pero Él lo compró y me la regaló de gratis, es mía. Yo simplemente le dije: Dios, acepto tu palabra, porque los regalos no se pagan y yo no pago por las promesas de Dios. Yo la recibo como regalo. Cuando te dan un regalo, tú dices: ¿cuánto te costó para yo pagártela? Porque entonces no es un regalo. Y la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios me rescató porque yo abrí mi corazón a Jesús, porque yo acepté su plan. Y cuando acepté su plan, me dio el package completo. Todas las bendiciones de Dios están en mi vida. Bendito sea Dios. Si tú lo crees, vas a disfrutarlo. Si no lo crees, la verdad no cambia porque tú no lo creas. Simple y sencillamente tú no la disfrutas. Eso es todo. Pero el día que tú le decidas a creerla, también la vas a disfrutar. Porque son grandísimas y preciosas promesas que te hacen participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando que tenemos ADN de Dios, para que lo entendamos científicamente. Yo tengo ADN de Dios. Tú tienes ADN de Dios. Que la usas o no, esa es otra cosa. Pero si estás dispuesto a usarla, utilízala, porque es tuya, son tuyas, te la regalaron. Bendito sea Dios. El Señor dice: vestidos de la armadura de Dios. No dice: compren armadura para que puedan tener armadura. No, Él dice: vístete, ya te la di, vístete, utilízala. Pero si la tienes en el closet guardada, no vas a disfrutar de esa plenitud de Dios. Tienes que vestirte de la armadura.
Tienes que buscar a Dios. Y mientras más busques de Dios, más plenitud va a tener tu vida. Bendito sea Dios, aleluya. Y puedes caminar en la plenitud de Dios sin tenerle miedo ni a Satanás, ni a los demonios, y mucho menos a los hombres. Bendito sea Dios. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Solamente teme a Dios, quiere decir respeta a Dios, y tente miedo a ti mismo. Busca de Dios para que el diablo no gane ventaja tentando tu vida y que esos apetitos carnales no se desenfrenen, y tú tendrás vida victoriosa. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Eso es lo que yo predico, eso es lo que yo enseño, eso es lo que digo a la gente, porque eso es lo que dice la Biblia. Yo no puedo predicar otra cosa. Yo no puedo predicar otra cosa porque sería errar sobre la palabra de Dios. Y el Señor dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. A mí no me importa lo que la gente piense de lo que yo digo. A mí no me importa lo que la gente diga de mí. Eso no me importa a mí. A mí me importa lo que Dios diga de mí, lo que Dios piense de mí. A mí me importa lo que el diablo piense de mí. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué? ¿Cuál es el resultado? Vida victoriosa. ¿Quiere decir que no vienen problemas? ¿Quiere decir que viviendo esa vida no tienen necesidad? Eso no es lo que yo dije. Eso no es lo que dice la Biblia. Estamos en un mundo imperfecto. Y en el mundo imperfecto pueden venir situaciones difíciles. Estamos en un cuerpo imperfecto, débil. Puede venir la enfermedad. A mí me ha venido la enfermedad. Pueden venir las pruebas. A mí me han venido las pruebas. Puede venir la persecución. A mí me ha venido la persecución. Puede venir la escasez. A mí me ha venido la escasez. Pero es parte del proceso. Es un proceso de lo que uno vive en esta tierra. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice más la Biblia, dice, y a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Bendito sea Dios. Así que todo lo que ocurre en tu vida, que Dios lo permite, es de bendición. Es parte del proceso. Es para que tú puedas crecer en el Señor, para que puedas fortalecerte en el Señor. Así que van a venir las enfermedades, pueden venir las situaciones difíciles, la escasez, las pruebas, las luchas, las guerras, pero no hay que tenerle miedo a nada de esos procesos, porque Dios está con nosotros. Y Él dice en Isaías 41:10, no temas. Esa palabra no temas está en la Biblia 365 veces, para recordarnos que todos los días del año, 365 días del año, no tienes que tener temor, no temas. ¿Por qué no puedo temer? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Bendito sea Dios. Si lo más grande que tenía era Jesús, y arriesgó venir a la tierra, exponerse a tentación. Imagínate que Jesús hubiera pecado, se acabó todo. Él se expuso a eso por ti, por mí. Y si Dios no escatimó a su Hijo que lo mandó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Alabanza a Dios. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. Tú tienes un propósito en esta vida. No estás aquí por casualidad, porque se le zafó a Dios y apareciste tú. No. El Dios soberano que creó un universo tan perfecto no es un Dios de casualidad. Tú estás aquí por un propósito. Amén. Hay un propósito en la vida tuya. Sea que tú lo sepas o no, que lo hayas descubierto o no, hay un propósito. Si tú lo descubres, y debes hacerlo lo antes posible para que puedas cumplir tu propósito en la tierra, si tú lo descubres, vas a luchar hasta alcanzar ese propósito. Si no lo descubres por distracción o por descuido o por arrogancia o vagancia, tendrás que darle cuenta a Dios cuando llegues allá al cielo y el Señor te diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Pero eso es otra cosa.
Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y yo diga, ¿a mí? ¿De qué estamos hablando? No. Desde que empecé en el Evangelio, en esta misma iglesia, hace muchos años, yo recién convertido, un predicador vino, un mensaje que nunca olvidaré. Y dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y desde ese día yo dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y empecé a buscar el propósito de Dios para mi vida. Y empecé a encaminarme a ese propósito. Y a luchar por alcanzar ese propósito. Y vivo luchando por alcanzar esa plenitud de Dios en mi vida. Porque cuando yo llegue al cielo, el Señor me hará esa pregunta. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y yo tengo que decirle, aquí está, Señor, lo que he ganado para la gloria de tu nombre. Amén. Y tú tendrás que decir lo mismo. ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha dado? Hay un propósito. Y la Biblia dice que si tú te lo propones y buscas a Dios, dice, Jehová cumplirá su propósito en ti. Alabado sea Dios. Si te esfuerzas y eres valiente. Dios no te llamó para que, como no tienes nada que hacer, venga solamente al culto, te sientes ahí a esperar a que Jesucristo venga. Esa es una táctica del enemigo para neutralizar la iglesia. El diablo sabe el potencial que tiene la iglesia. El diablo sabe el potencial que tiene cada creyente. Y los quiere neutralizar. Y los quiere mantener inactivos. Porque son un peligro si aceptan la palabra. Si se meten con Dios. Si aceptan las promesas y viven de acuerdo a ellas. Van a arrebatarle almas del infierno que van rumbo a Él. Van a echar fuera demonios. Van a orar por la gente para que se sanen. Van a revolucionar a su familia. Van a revolucionar a sus vecinos, a todo el mundo. Y al diablo no le gusta esa idea. Y simple y sencillamente nos entretiene neutralizándonos. Es como un gigante dormido. Es como Sansón rapado. Pero la palabra de Dios nos renueva. Y yo creo que Dios está hablando a través de su palabra a tu vida. Bendito sea Dios. Tú decides. Pero Dios nos va a pedir cuenta. Él invierte. Como la palabra del Señor. De la viña que invirtió en ella. Y pidió fruto. Y después de un tiempo pidió fruto. Y no daba fruto, 3 años. Dijo, pódala, cava, abónala, vamos a ver si da fruto. Y después no dio fruto y dijo, córtala, ¿para qué utiliza la tierra? Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo cortará. Y el que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios se glorifica cuando tú das mucho fruto, no poco. Y para eso hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que tomar el reino por la fuerza. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos o los valientes lo arrebatan. Le dijo a Josué, te voy a entregar la tierra prometida, estoy contigo, pero tienes que ir a pelear. Las ciudades están ahí, amuralladas, pero tienes que ir a pelear. Yo te doy la victoria, pero tienes que ir a pelear. Y él estaba un poco miedoso. Imagínate, sucesor de Moisés, el hombre que vio más la gloria de Dios en aquellos tiempos. Él se sentía mal. Y él le dijo, no temas, ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente para que tú repartas la herencia de este pueblo. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y esa palabra quedó en la Biblia para ti y para mí también. Bendito sea Dios. Es lo mismo. Hay batallas que hay que ganar, pero no las vas a ganar con los brazos cruzados. Tienes que ir a pelear tus batallas, tienes que ir a batallar, pero ve con la mente de Cristo. No veas con una mente arcaica de tradiciones humanas, de hombres que te han minado la mente. Renuévate con la palabra, vete con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con la armadura de Dios, y así podrás conquistar el reino de las tinieblas. Bendito sea Dios. Que cuando venga la enfermedad,
Puede venir. Pelea la buena batalla de la fe y reclama tu milagro. Alabado sea Dios. Reclámalo. Haz como Jacob. Hay que pelear la bendición. Aleluya. Pelea la buena batalla de la fe. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero tienes que resistirlo, tienes que someterte a Dios para vestirte de armadura y luego resistir al diablo hasta que huya, y sigue resistiendo hasta que huya, y sigue resistiendo hasta que huya, huya, porque va a huir si él ve la fe en ti. Alabado sea Dios. Y ese es el secreto de la fe. El secreto de la fe es creer lo que Dios dice y buscar la plenitud hasta que lo consigas. Bendito sea Dios. Fe es orar hasta que tú lo consigas. Fe es resistir hasta que lo consigas. Pelear la buena batalla de la fe. Y cuando el diablo ve eso, te va a respetar. Porque él sabe que tú sabes quién tú eres y quién es el Dios. Yo te emplazo en el día de hoy para que tú entres en esa plenitud de Dios. Y a cada creyente que pueda estar viendo este mensaje, yo te emplazo. A cada congregación, a cada líder espiritual de cada iglesia, Dios nos está llamando. Esto se está acabando. Se acaba toda esta situación. La Biblia dice bien claro, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice: después de esto hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón con sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados también con él. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, porque el acusador de los hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche ha sido lanzado fuera. Hijo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Dice: ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bendito sea Dios. Se acaba esto. Las señales gritan: Cristo viene pronto. La puerta se está cerrando. Para el inconverso se está cerrando. Pero para los cristianos que quieran cumplir su misión también se le está acabando el tiempo. Y el diablo ha descendido con furia, sabiendo que queda poco tiempo, y puede atacarte con todo lo que tiene. No hay problema, no le cojan miedo. Que ataque con lo que le dé la gana. Perdone la expresión, muy puertorriqueña. Que ataque con lo que quiera. Yo voy a contraatacarle con todo lo que Dios me ha dado también. A ver quién tiene más. Aleluya. Y cuando tienes esa convicción, pelea la buena batalla de la fe, sin miedo. Porque quieres la bendición de Dios. Yo no quiero 1 milímetro que el diablo me robe de lo que Dios ha planificado para mí. Y aunque me haya golpeado hasta matarme, a mí no me importa. Me hubiera matado, pero como Dios no lo permitió y todavía estoy dando vida, le voy a seguir dando candela. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios. Porque yo quiero acabar la carrera que Él me dio. Y quiero decir: he acabado la carrera que tú me diste. Bendito sea Dios. Amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No permitas que el diablo robe tus bendiciones. No permitas que el diablo te haga vivir una vida permisiva en el Evangelio. Tienes potencial de Dios. Eres la luz del mundo, llamado a ser sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Eres la morada de Dios por el Espíritu. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Somos la morada de Dios para conquistar el mundo. No te conformes con menos, bendito sea Dios. Y no importa lo que diga el diablo, ni los demonios, ni la gente. No importa eso. Cumple el propósito de Dios para tu vida, bendito sea Dios. Amén. Y tú verás la gloria de Dios en tu vida.
No aceptes menos. No aceptes que el diablo te atribule, te robe la paz, te robe el gozo. No lo permitas. No permitas. Si el diablo no puede robarte la paz, menos la gente. No le permitas a nadie que robe tu paz, tu gozo, tu plenitud. No se lo permitas. Simplemente no lo permitas. No permitas que el diablo te tenga minado con enfermedad, con opresiones, con ligaduras. ¡No! Resiste todo eso en el nombre del Señor. Hasta lo último, pelea la batalla. Y cuando Dios ve tu fe demostrada en acciones, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. A su nombre. Gloria. Termino. No te digo esto porque yo lo leí en un libro solamente. Lo he vivido. Lo he vivido. He estado enfermo, desahuciado de la ciencia médica. 70 días en 3 hospitales. Más de 1 año de recuperación. El médico le dijo, vete para tu casa porque no podemos hacer nada por ti. Pero Dios dijo otra cosa. No hay que tenerle miedo a la muerte. Hay gente que se enferma y tiene miedo a morirse. ¿Por qué? Si el Señor le dijo a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, le dijo, no temas, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sabe qué quiere decir que tiene las llaves de la vida y de la muerte? Que cuando te mueras es cuando Él diga, porque Él es el que tiene la llave. No la tiene el diablo, ni la enfermedad. Él es el que tiene la llave. No tienen que tener miedo. Amén. Batallas, tribulaciones, lucha, las he tenido. Quizás más de los que me están escuchando. Para destruirme, para aniquilarme, pero para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y lo digo por testimonio para la gloria de Dios. Para que entiendas que no que me lo dijo alguien o que yo nunca he tenido problemas y por eso habla así. No, lo he vivido. Y como lo he vivido, te puedo testificar porque la Biblia dice, lo que vivimos, hablamos y lo que conocemos, testificamos. Bendito sea Dios. Y testifico la gloria de Dios. Amén. Que me voy a morir algún día, por supuesto, y ojalá y sea hoy, para irme con Cristo, alabado sea Dios. Amén. Pero eso no me joda la paz. Porque yo sé quién he creído y creo que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, alabado sea Dios. Cuando Él diga. Así que yo te reto, hermano, te reto, acepta el reto. No le permitas al diablo que te robe las bendiciones. Dile hoy, este día que Dios te está hablando, márcalo en tu calendario como un nuevo comienzo. Este día de hoy en adelante se acabó. Díselo al diablo para que te empiece a respetar. Puede ser que él se ría, no importa, ríete tú también de él, bendito sea Dios. Pero dile, Satanás, se acabó. Yo voy a vivir una vida plena de hoy en adelante. Yo quiero vivir la gloria de Dios y yo no voy a parar hasta alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere conmigo. Voy a buscar esa plenitud de Dios y yo sé que lo voy a alcanzar porque Dios me va a dar la victoria. Alabado sea Dios. Amén. Si lo crees, verás la gloria de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz y victoria. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya.